finalizará a las 19 horas y que se ofrecerá interpretación simultánea en inglés, francés y español. El acta de nuestra última reunión adjunta al expediente se aprobará mañana a las 10, bien en su redacción actual, bien con las modificaciones que se soliciten antes de esa hora al secretariado. Estimados colegas, nuestro intercambio de puntos de vista hoy se centrará en la agresión israelí sobre la Franja de Gaza y el desastre humanitario que ella provoca. Para este debate tenemos el placer de dar la bienvenida a Su Excelencia el embajador Abdarrahim Al-Farra, jefe de la misión de Palestina ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo. El embajador participará a distancia de Bruselas y le agradecemos que esté con nosotros a pesar de su apretadísima agenda. El señor Thomas White, para mí es un tremendo honor poder contar con él en esta reunión, aunque sea en la distancia, aunque todavía no podamos contar porque está en la Franja de Gaza y ya sabéis cómo está el tema de las conexiones allí. Pero creo que es un privilegio poder contar con su presencia y que nos dé un testimonio directo sobre lo que siempre se ha considerado la mayor cárcel a cielo abierto del mundo y ahora podríamos decir que es el infierno en la tierra. Director de Asuntos de la UNRWA en Gaza y la señora Marta Lorenzo, directora de la Oficina de Representación de la UNRWA para Europa. Teníamos previsto la presencia también del señor Mandela, miembro de la Asamblea Nacional de Sudáfrica y embajador del retorno a Palestina, pero no podrá participar finalmente por algunos problemas con el traslado. Quisiera agradecerle a todos su disponibilidad y me gustaría cambiar ligeramente el orden de los oradores. Voy a modificar incluso la modificación. O sea, aquí hoy iba a proponer que hablara el señor Tom White en principio porque tenemos problemas de conexión, tiene un tremendo problema de agenda, entonces en el momento en que él pueda se va a conectar, mantenemos el debate con él y cuando se corte y seguimos el resto del debate. Pero bueno, no se ha podido conectar aún. Así que sugiero que empecemos con el señor White y luego podrá responder a sus preguntas y luego la señora Lorenzo, que es, a falta de que se pueda conectar el señor White, quien va a iniciar esta reunión y terminaremos con el embajador Al-Farra. Estimados colegas, antes de ceder la palabra a nuestros invitados, permítanme unas breves palabras. Lo que estamos presenciando en Gaza es una agresión que conlleva un desastre humanitario. Según la ONU, tras 5 semanas de esta agresión, 1,5 millones de gazatíes, de un total estimado de 2,7, han sido desplazados. Según el Ministerio de Sanidad palestino, desde el comienzo de esta agresión, han muerto 12.700 palestinos, entre ellos 5.350 niños, 3.250 mujeres y 695 ancianos. Más de 30.000 han resultado heridos. A estos números hay que sumarle más de 6.000 personas que están todavía sepultadas bajo los escombros y que no podemos contar como muertos porque todavía no han aparecido los cuerpos, pero que nos tememos que van a incrementar sustancialmente estos números. Al menos 212 palestinos han muerto y más de 2.800 han resultado heridos en la Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Sanidad palestino. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, informa de 201 palestinos, entre ellos 52 niños, muertos a manos de las fuerzas israelíes. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado en repetidas ocasiones a un alto el fuego inmediato en esta agresión. Esta agresión está teniendo un número asombroso e inaceptable de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños cada día, y ya advirtió que la Franja de Gaza bombardeada se estaba convirtiendo en un cementerio de niños. El alto comisionado para Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró hace unos días que se necesita desesperadamente un alto el fuego por motivos humanitarios y de derechos humanos. Ahora no consideramos que ninguna parte de Gaza sea segura. El comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, dijo que el número de instalaciones de la UNRWA atacadas y de civiles muertos no pueden ser solo daños colaterales. Esta guerra despiadada está llegando a un punto de no retorno en el que se incumplen todas las normas con un desprecio manifiesto por la vida de los civiles.
La Unión Europea se ha limitado a hacer un llamamiento para que se produzcan pausas humanitarias inmediatas en las hostilidades y que se establezcan corredores humanitarios. Debe permitirse a los civiles abandonar las zonas de combate. Estas hostilidades están afectando gravemente a los hospitales y se están cobrando un terrible tributo entre la población civil y el personal médico. La Unión Europea hizo hincapié en que el derecho internacional humanitario estipula que deben protegerse los hospitales, los suministros médicos y los civiles, y que se encuentran en su interior. Los hospitales también deben de ser abastecidos inmediatamente con los suministros médicos más urgentes y los pacientes que requieren atención médica urgente deben ser evacuados en condiciones de seguridad. Permítanme recordarles que en su última resolución del 19 de octubre el Parlamento Europeo subrayó que atacar a civiles e infraestructuras civiles, incluidos trabajadores de la ONU, personal médico y periodistas, constituye una grave violación del derecho internacional. Además, pedimos una investigación independiente conforme al derecho internacional para determinar si la explosión de Al-Hali fue un ataque deliberado y un crimen de guerra. Y en caso afirmativo pedimos que los autores rindan cuentas. En este contexto, la Unión Europea instó a Israel a ejercer la máxima moderación para garantizar la protección de los civiles. Israel debe ajustarse estrictamente al derecho internacional humanitario. Estimados colegas, la Unión Europea anunció un total de 100 millones de euros en ayuda humanitaria para los civiles de Gaza. La apertura del paso fronterizo de Rafah ha dado lugar a una entrada de algún material, pero absolutamente insuficiente, ridículamente insuficiente para aliviar la situación de la ayuda humanitaria. Los volúmenes siguen siendo demasiado pequeños para cubrir las enormes necesidades humanitarias. Las organizaciones sanitarias advierten de una inminente crisis de salud pública en la Franja de Gaza, donde las interrupciones de los sistemas de salud y abastecimiento de agua están aumentando el riesgo de brotes de enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera. Tenemos que permitir que más convoyes entren en Gaza, incluso a través de corredores y pausas para las necesidades humanitarias. La Unión Europea se sumó a los llamamientos a una pausa inmediata de la hostilidad y al establecimiento de corredores humanitarios, incluso mediante una mayor capacidad en los pasos fronterizos, a través de una ruta marítima específica, para que la ayuda humanitaria pueda llegar con seguridad a la población de Gaza. Espero ver los resultados concretos en los próximos días. ¿El señor White está? ¿No? Pues le damos la palabra a la señora Lorenzo, la representante de la UNRWA ante la Unión Europea. Muchas gracias, Manu. Dear Chair, members of... Estimado presidente, distinguidos eurodiputados, espero que mi colega pueda unirse a nosotros, porque lo que pueda decir yo no tendrá la potencia de sus palabras de una persona sobre el terreno, que nos puede decir qué está pasando en Gaza. Así que espero que mi colega pueda unirse con nosotros pronto. Mi intervención se celebrará mientras se conectan a mi compañero. Me voy a centrar en los últimos acontecimientos y también sobre las pausas humanitarias y la liberación de ciertos rehenes, la situación en Cisjordania y el papel importantísimo del Parlamento Europeo. En los últimos días hemos visto avances importantes. Acogemos favorablemente el anuncio de la liberación de rehenes y de la pausa humanitaria. Sin embargo, aún es pronto para saber el impacto que tendrá esta pausa humanitaria sobre el terreno. La ONU ha pedido reiteradamente durante semanas que haya un alto al fuego humanitario. Después de 7 largas semanas de un increíble sufrimiento, interrumpen a la oradora. Lo hacemos para poder... Venga, por favor. Señor White, cuando usted pueda... Se incorpora, no lo vemos. No sé si lo escuchamos, pero no lo vemos. Yes, we see. Honesty, yes, that's my Spanish only goes about that far. Let me get the translation here. Bienvenido, señor. Es un privilegio poder contar con usted, aunque sea en la distancia. No escucha. Hello? Can you hear me? Ah, no. Yeah. Yes. ¿Ahora?
Bienvenido, señor White. Es para nosotros un privilegio poder contar con su presencia, aunque sea desde la distancia. Se ha caído, ¿no? Yes, he's coming back. Ahora. Señor White, please, when you come. No, no se escucha. We are not hearing. Micro, please, micro. Now. Hello? Now, it's okay. Okay, perfect. Mr. Chair, thanks very much for the opportunity to join the Presidente, muchísimas gracias por la oportunidad de unirme a los ponentes y lamento los problemas. Nos estamos preparando para este posible alto al fuego. También tenemos que estar listos para responder. Seré breve y después estaré encantado de contestar a preguntas. Habrán estado siguiendo la trágica situación que se ha estado dando las últimas semanas. Me gustaría empezar con algo esencial, que hemos perdido 109 compañeros en Gaza, compañeros de la ONU. También tenemos que lamentar que ayer un compañero de la OEPS perdió la vida en Gaza. Recibimos una notificación de uno de los miembros del personal que había perdido la vida y también se notificó por parte de la oficina. Eran parte de nuestra familia y también buena parte de su familia han perdido la vista trágicamente. 2 jóvenes, además, una era doctora con nosotros y otra era doctora con la OMS. Ambas han perdido la vida. Estamos lamentando la pérdida de la vida de compañeras, amigas y miembros de la familia. Toda la comunidad de Gaza está de luto. Hemos perdido a tantas personas de forma muy violenta y de forma muy repentina. Los héroes reales de Gaza son los trabajadores de la ONU. Son personas que han perdido amigos, a colegas y a muchos miembros de su familia. Más de la mitad del personal que está trabajando con nosotros son más de 5.000 que se han desplazado. Así que estamos pasando en un proceso de luto. También están desplazados y luchan por su supervivencia para conseguir agua potable y no dejan de servir a su comunidad. Así que me gustaría, en primer lugar, rendir homenaje a nuestro personal de la Oficina de Obras Públicas y Socorro. Nuestra oficina y el resto de la comunidad humanitaria en Gaza se ha visto sobrepasada por la situación. Yo he estado trabajando en situaciones de conflicto en los últimos 30 años y nunca he visto la destrucción y la pérdida de vidas que hemos presenciado en las últimas 6 semanas en Gaza, en toda mi carrera. También hay otro reto, tiene que ver con algo que he mencionado. La mayor parte de las personas que han respondido a esta crisis son personas que se han visto desplazadas. Pero esto no es todo. La operación humanitaria en sí se ha convertido en algo insostenible. Ha sido imposible mantener nuestra sede junto a otras agencias de la ONU y ONGs. Hemos intentado proteger a los trabajadores humanitarios en el norte y todos los actores humanitarios, nosotros incluidos, hemos tenido que orientar de nuevo nuestras operaciones para poder liderar y gestionar las operaciones desde el sur, desde Rafah. Es donde tenemos la mayoría de nuestras operaciones y donde tenemos ahora nuestra sede. Me gustaría decir algo más.
hemos negado de forma sistemática recursos para apoyar a la población. Y volveré a insistir sobre este tema. Tenemos muy claro qué tenemos que hacer para la población, con la población. Lo que nos faltan son los recursos. Les daré una idea. Los suministros en Rafah, por ejemplo, imaginemos del 21 de octubre hasta ahora. Imaginemos. Ya hemos pasado 2 semanas de cierre total de Gaza, desde el 21 de octubre. Hasta ahora hay una media de 46 camiones al día. Haré una comparación. Antes del conflicto, en un día normal, los camiones eran 500 al día, los que entraban en Gaza, no 46. En el conflicto de 2014, durante 51 días, la media era 500 camiones al día de acceso humanitario y comercial que no cesaban de entrar en Gaza a lo largo de dicha guerra. Hay otra perspectiva posible. Tenemos que cumplir con los requisitos mínimos humanitarios para Gaza. Estamos sirviendo a una comunidad de 2 millones de personas. Para ello necesitamos 150 camiones al día. Les diremos que necesitamos 500. Necesitamos que el sector comercial opere de nuestro lado con el sector humanitario. Pero con 150 camiones al día podríamos trabajar y podemos compararlo con las cifras reales. Es que tenemos un déficit de prácticamente 400. ¿Qué significa esto sobre el terreno? Les daré otra idea para que se hagan una idea del déficit. Sabemos qué recursos y qué suministros necesitamos para servir a la comunidad, a la población desplazada. Tenemos el 3% de estos suministros que necesitamos. Hay otro segundo motor, el combustible. Hace poco empezó a entrar otra vez el combustible en Gaza y tenemos que recurrir a nuestro combustible que tenemos almacenado dentro de Gaza. Y se nos acabó hace una semana. La situación fue avanzando, una situación en la que no había saneamiento. Hemos tenido que utilizar las bombas de agua propias porque todo se paró. Las plantas desalinizadoras, las 2 principales que hay en Gaza, pararon también. Así que la situación que ya era complicada en el norte se agravó aún más porque no teníamos comida y no teníamos saneamiento tampoco. Falta de agua potable también. Red de comunicaciones interrumpidas. Se congela la imagen del orador. Lo sentimos, así no se puede interpretar. Lo sentimos, pero con la imagen del orador congelada no podemos interpretar. What it's meant for us is that, we are not meeting the expectations. We are not meeting the needs of the community of Gaza, who've been through probably one of the more brutal conflicts, or the most brutal conflicts. Lo sentimos, pero con la imagen congelada del orador no podemos interpretar. In terms of shelter, we've had over 1 million people. Lo sentimos, pero está la imagen del orador congelada y no podemos. Sorry, I just have to get rid of a phone call. Yeah. We've had 2 seconds. We've had over 1 million people displaced to the south. We're currently operating 94 shelters. Other public buildings are being run as shelters as well.
I'm just going to have to, it's a busy night, so just please excuse me. I've just got to do one thing. No sé si el señor White... ahí está. Ahora. Pero ahora no se le This escucha. afternoon has been quite busy. No. In the south now, in our shelters, En el sur, en los refugios, donde hay más de 6.000 personas en un refugio, habíamos dicho que ese refugio podía acoger a 500 personas o 1.500, ahora hay 6.000, o sea, un hacinamiento total. Y eso es un refugio con bandera de las Naciones Unidas. En tiempos de guerra, los colegios de la UNRWA siempre han servido de refugio. Han ofrecido protección ante ataques aéreos. Pero la realidad es que ahora la seguridad de la gente no está garantizada. Incluso los que están bajo bandera de las Naciones Unidas no están seguros. Hay unos 70 refugios o facilidades de las Naciones Unidas que han sufrido grandes daños. Incluso unas 70 personas muertas en refugios de la UNRWA. Y yo no cuento ni los heridos, tanto en el norte como en el sur. Y cuando avance este conflicto nos daremos cuenta que habrá un gran número de personas que también han perdido la vida en refugios en el norte. La gente sigue huyendo a los refugios con bandera de las Naciones Unidas. Pero claro, es que en Gaza ya no hay lugar al que correr y al que refugiarse. La gente va de una ciudad a otra para evitar el conflicto y evitar la guerra. Pero es que ya no tienen ningún lugar al que acudir. Imagínense la situación sanitaria en estos refugios, totalmente lamentable. Unas 125 personas se comparten un retrete y 71 personas comparten un lavabo. Según las normas internacionales, tendríamos que dar 3 litros de agua al día a cada persona, pero por la limitación del combustible todavía en vigor, solo podemos suministrar la mitad de lo necesario. A la gente se le da unos 2 litros al día por escasez de combustible para suministrar ese agua. También falta agua potable. Tenemos unos 4 litros de agua al día, cuando lo lógico serían 15 litros al día. Sabemos que debido a la falta de servicios sanitarios, el escorbuto ha aumentado en un 35%. La condición en los refugios aéreos es igual de mala o peor, sean escuelas o instalaciones públicas. Lo sentimos, pero la imagen está deteriorada y las condiciones de interpretación son ahora absolutamente límites. Hay gente desesperada buscando agua, sigue habiendo grandes colas para aquellas fuentes que todavía operan y sabemos que suministramos también comida y una media de 2 barras de pan por persona al día es lo máximo que damos abasto. situation remains very dire and is not going. La situación es
muy lamentable. Necesitaremos ofrecer refugios a la gente. Lo sentimos, pero la imagen nos impide concentrarnos en lo que escuchamos y tenemos que hablar al mismo tiempo. Lo sentimos. Levels is if the IDF and Israel decide that they are going to have major assaults on the cities of southern Gaza. Those cities are already overwhelmed with people, and another military assault into a densely packed urban area that is also hosting more than half its its normal population as IDPs will be absolutely catastrophic in the south of Gaza. Finally, I'd like to finish with where I started, and that is really to say that the UN operation and in fact the broader humanitarian operation in Gaza would not be happening if it was not for the thousands of UNRWA national staff, doctors, teachers, truck drivers, logisticians, sanitation workers who have all turned their energies towards supporting this response. UNRWA is essentially the backbone of the response, and other partners are coming in and plugging into that backbone to serve the population, despite the lack of resources. But really, in conclusion, I'd like to salute the commitment and courage to what are really a remarkable group of people here serving their community at their time of greatest need. Thank you, Chair. Muchas gracias, señor White. Tienen la palabra los compañeros parlamentarios que la quieran. Me imagino que en principio la vicepresidenta Oken. Yeah, well, I don't have very much to say. Pues sí. No sé si tengo mucho que decir. Lo dicho son cosas que ya conocemos, porque ya se ha dicho muchas veces. Es terrible lo que hemos escuchado. Me parece que a la ONU le corresponde una serie de obligaciones. Los miembros de la ONU tienen que actuar de forma auténtica y no solo verbal en este tipo de situaciones. ¿Hay alguna posibilidad? Lo siento, porque empezamos a ser testigos de un genocidio. La situación que usted describe no solo mata por los ataques aéreos, sino por estrangulamiento de los servicios básicos, y la gente está muriendo. Yo siento ser ignorante, pero en la Carta de las Naciones Unidas hay alguna obligación de tomar medidas concretas. La gente en la UNRWA está ofreciendo un coraje y un servicio admirable, pero estamos siendo testigos de lo que yo no dudo en llamar a partir de ahora genocidio. Merci beaucoup et je tiens au... Muchas gracias. En nombre de todos los diputados, presento mi más sentido pésame a todos los afectados y seguimos honrando a todos aquellos valientes que siguen sobre el terreno. Se anuncia ahora una tregua humanitaria y creo haber entendido que hay muchos alimentos y productos sanitarios que están en la frontera y no consiguen entrar. ¿Creen ustedes que las infraestructuras para permitir que entren esas mercancías sean suficientes? Se habla de 4 días de plazo adicional. ¿Creen ustedes que esa pausa conseguirá que se difundan una serie de vídeos? Sabemos que si se ha cortado la conexión a Internet es para que no se difundan demasiadas informaciones y películas que choquen al mundo. Nos faltan imágenes reales de lo que está sucediendo. No sé, ¿creen ustedes que haya la posibilidad de
liberarse de la guerra. Será quizás la tregua una ocasión de conseguir difusión de material audiovisual. Thank you very much, Mr. White, and also I just want to express Gracias, señor White. Mi pésame y condolencias a usted por todas las pérdidas entre el personal de la UNRWA y por lo que están ustedes viendo de primera mano, esas atrocidades. He escuchado lo que ha dicho, sobre todo acerca de la falta de capacidad para tratar la crisis humanitaria. ¿Qué cree usted que podamos hacer a partir de ahora y a partir de esta reunión de hoy? Se puede pedir un alto el fuego para que la Unión Europea utilice un lenguaje más contundente, quizás. A ver, ¿qué opina usted? Gracias, presidente. En primer lugar, señor presidente, estoy de acuerdo con sus comentarios iniciales sobre el contexto más amplio. No debemos llamarlo un conflicto. Tenemos que llamarlo por su nombre. Es una masacre. Lo digo al igual que los demás y me uno al señor White. No sé si sigue conectado, pero si no, pues la señora Lorenzo. Les debemos una expresión de condolencia para con su personal, sus familias, sus allegados. No nos podemos imaginar el infierno en la tierra que debe ser Gaza ahora. Lo mismo que la señora O'Sullivan, pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque en cierta medida la Unión Europea ha perdido su autoridad moral en esta materia. Por una serie de acciones de altos políticos en la Unión Europea. La prioridad inmediata debe ser un alto el fuego inmediato y completo. Celebramos que se vaya a permitir una pausa humanitaria, pero eso no es suficiente. No va a ser suficiente porque solo aplazará el conflicto. Y como ha dicho el señor White, se necesita tiempo para introducir la ayuda humanitaria y el alto el fuego tendría que ser prolongado. Aparte de que se esté respetando, ¿no?, el derecho internacional, pero como institución, la única estructura dentro de las instituciones con cierta competencia sobre Palestina, creo que aquí tenemos una amplia empatía y simpatía para con el pueblo palestino. Quizás como delegación de relaciones con Palestina podamos considerar nombrar una delegación que se entreviste, por ejemplo, con el alto representante Borrell y presente nuestra preocupación. Una vez más, y en nombre propio y de mi partido político Sinn Féin y de la comunidad irlandesa,
Queremos enviar nuestra expresión de solidaridad a los gazatíes y a todos aquellos que están haciendo ese trabajo inimaginable. Siempre les hemos tenido en alta estima a todos los miembros de la UNRWA, pero ahora nos rendimos en admiración por lo que hacen. No sé, ya me quedo sin palabras, la verdad. Gracias. La colega Oszowska. Yes, yes. Thank you, Mr. Chair. Gracias, señor presidente. Tengo bastante experiencia con trabajo humanitario. Yo estuve trabajando en Gaza en el pasado. Quiero preguntar una cosa sobre las condiciones en las que los refugiados del norte de Gaza y si se puede ofrecer ayuda sanitaria por parte de pequeñas ONGs sobre el terreno. Los diputados europeos podrían entrar en Gaza para ayudar a los palestinos a que se recuperen de esta devastación. Sí, ahora yo voy a intervenir no como presidente de la delegación, sino como eurodiputado de DELER, en concreto de Izquierda Unida. Bueno, lo primero es trasladarle a... Desgraciadamente, la conexión del señor White se ha caído y no parece que podamos recuperarla. Entonces, pero tenemos aquí a la señora Lorenzo, la delegada en la Unión Europea de UNRWA, a la que bueno recogerá nuestras aportaciones, nuestros comentarios y la hará llegar a donde corresponda. Creo que lo primero que corresponde, como ya habéis manifestado otros colegas, es trasladar nuestro más fraternal, cariñoso y caluroso abrazo a todo el personal de la UNRWA en Gaza. O sea, son verdaderos héroes. Son gente que, oye, nosotros tenemos de la ONU una idea así como de gente muy lejana, muy... No sé, yo no conozco a mucha gente de la ONU. Yo conozco al personal de la UNRWA en la Franja de Gaza. Y son gente que dan la vida por la gente de Gaza, que la dan y la pierden. Y que cuando los mata Israel, no los mata por accidente. No son daños colaterales, son objetivos militares. Bueno, yo creo que ahora si puede la señora Lorenzo confirmármelo, corregirme, creo que un portavoz del régimen israelí llegó a decir que es que los trabajadores de la UNRWA en Gaza son de Hamás. Nada de extrañar, ya que los recién nacidos también son de Hamás para este mismo régimen, ¿no? Entonces, no nos puede sorprender mucho. Bueno, mientras que en otros conflictos que hemos tenido, cuando se ha bombardeado un centro de la ONU, un colegio, un hospital, lo que sea, han dicho que eran por error, aquí están diciendo abiertamente que son objetivos militares. Y no solo están muriendo personas de la UNRWA en los centros de trabajo, están siendo cazados en sus casas, están siendo cazados en el trayecto de su casa al colegio o a la clínica. Tenemos que saber que son personal sanitario o profesores. Y la ONU los considera objetivos militares. O sea, la ONU no, perdón. Israel los considera objetivos militares. Lo mismo que considera objetivos militares a los periodistas, a los que ya han asesinado de forma quirúrgica a 55. Y consideran objetivos militares al personal sanitario de la Franja de Gaza. No se saben cuántos han caído. O sea, innumerables. No han caído, han sido asesinados por Israel. Si sabemos que todos los hospitales de la Franja de Gaza han sido atacados, algunos destruidos por completo y otros de forma parcial. El último del que tengo noticia es el Hospital Al-Auda en Jabalia, donde asesinaron ayer, no sé si fueron a 2 o a 3 chicos, porque la OMS, el director de la OMS ha hecho referencia a 2, pero creo que hay un tercer
sanitario, lo que pasa es que no sería de la OMS, ¿no? Pero asesinaron ayer a 3 médicos por el grave delito de querer ejercer su profesión con la gente de Gaza. Estamos viendo cómo se están ensañando de un modo sádico, miserable, inhumano, con una población indefensa y vulnerable. Estamos viendo, bueno, yo creo que como mi inglés no me permite entender sin traducción, no sé, no he tenido oportunidad de escuchar la totalidad de la intervención del director. Pero sí vamos recibiendo información. Vamos recibiendo información de cómo ya desde casi el principio se están teniendo que llevar a cabo operaciones quirúrgicas sin anestesia, porque no se permite la entrada de material sanitario. Vimos ayer una imagen dramática en la que un doctor tuvo que amputarle la pierna a su hijo sin anestesia. Y el hijo no superó el dolor y se murió de dolor en manos de su padre. Eso es lo que está haciendo Israel. Eso es lo que está haciendo. Estamos viendo cómo desde el principio se estaban llevando a cabo operaciones quirúrgicas sin electricidad, porque cortaron la electricidad. Y claro, los hospitales tienen generadores, pero esos generadores necesitan de carburante y no están dando carburante. Con lo cual se está llevando a cabo desde el principio operaciones quirúrgicas con linternas, en el suelo, en medio de escombros. A eso le podemos llamar genocidio, le podemos llamar holocausto, le podemos llamar inhumanidad. ¿Qué le podemos llamar a eso ya? Preguntaba y alguno, a mí no me toca responder porque estoy hablando como diputado, pero como estamos en un intercambio de opiniones, sí doy mi opinión. Preguntaba y alguno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que podemos hacer es actuar como Unión Europea, dejar de apoyar al verdugo y ponernos del lado de la víctima. Dejar de hacer palabras para maquillarnos, dejar de decir que, bueno, vamos a ver si conseguimos una pausa humanitaria y que entre un poquito de ayuda humanitaria a Gaza cuando le estás dando la mano al responsable de ese holocausto. La señora von der Leyen es cómplice de todos los crímenes que esté llevando a cabo Israel. Es cómplice. Y lo primero que tenemos es que decir abiertamente que esa mujer es cómplice de todos esos crímenes. No vale darle la mano al criminal y después decir, pero a las víctimas, a las que queden vivas, a ver si somos capaces de meterle un saco de arroz. Es una hipócrita. Y nosotros creo que nos toca, en primer lugar, tratar de presionar dentro de nuestros grupos parlamentarios para que tomen la posición correcta, para que se pongan frente al genocidio, para que pidan de una vez un alto el fuego. Es infame que en este pleno no hayamos sido capaces no ya de pedir un alto el fuego, ni siquiera de debatir sobre la necesidad de un alto el fuego. Se nos tenía que caer la cara de vergüenza. Es infame que no nos estemos planteando a esta altura la suspensión del acuerdo de asociación con Israel, aplicando simplemente la cláusula segunda. Bueno, cuando quiera la señora Oken, puedo seguir. ¿Can I continue? Es imposible. Es absolutamente inadmisible que a esta altura no hayamos decretado un embargo de compra y venta de armas a ese régimen terrorista. No sé ya qué adjetivo poner, que no nos estemos planteando mandar a los responsables de esto al Tribunal Penal Internacional. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Si no trabajamos en ese sentido, podremos echarle la culpa a la ONU porque no hace lo suficiente. Pero es que la ONU no puede hacer más. Es que la ONU tiene a un Estado miembro del Consejo de Seguridad que tiene capacidad de veto y que veta cualquier intento de sancionar a este régimen criminal. Entonces no vale
echarle la culpa al otro porque no consigue el objetivo. Lo primero que tenemos que ver es qué podemos hacer nosotros. Y no estamos haciendo nada. Entonces, o hacemos o nos callamos, como hacen otros. Y yo creo que lo que nos toca es hacer. Y hacer en el sentido correcto. Y, por supuesto, en nuestros estados, presionar a nuestros gobiernos y tratar de movilizar a la gente, porque nuestra presión sola no es suficiente. Es necesario seguir movilizando a la gente, que la gente no se acostumbre a ver la retransmisión de este holocausto, que la gente siga indignándose y saliendo a la calle cada vez más para que nuestros gobiernos se vean forzados a cambiar de posición, como lo estamos viendo. Hasta Estados Unidos está haciendo algún gestito, hasta Macron, que al principio iba arrastrándose como un falpudo de Netanyahu, va haciendo algún gestito. Hasta Trudeau, el de Canadá, cuando ha visto que no puede salir a la calle porque la gente no lo deja andar por cómplice de Netanyahu, va haciendo algún gestito. Eso es lo que nos toca hacer nosotros en nuestros estados también. Presionar a nuestros gobiernos para que se pongan del lado correcto de la historia. Urbán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que es complicado hablar con lo que está viendo uno en televisión, ¿no? O sea, cuando se está enfrente de la televisión, enfrente de las noticias y se ve una especie de limpieza étnica televisada en pleno siglo XXI y se ve de una forma impotente que no hay ningún tipo de reacción por parte de los Estados europeos, sino todo lo contrario, sino que al final son cómplices justamente los gobiernos de la situación en la que estamos, genera una situación preocupante de impotencia. Y yo creo que es un elemento que a mí me preocupa especialmente. Me preocupa, primero, la impotencia de la comunidad internacional para evitar lo que está pasando. Porque hay un peligro, y es que a Naciones Unidas se le ponga la cara de la Sociedad de Naciones. Que justamente se vuele por los aires todo lo que sería el derecho internacional humanitario, y que al final estados que practican el terrorismo de una forma declarada, como es el Estado sionista de Israel, al final estén por encima del derecho internacional, porque esto nos puede llevar a una situación muy, muy compleja. Y me gustaría reflexionar sobre este tema, porque creo que no es menor. De hecho, llama poderosamente la atención cómo se ha ido erosionando el derecho internacional y cómo se ha ido erosionando las Naciones Unidas desde la invasión de Irak en el 2000. Y, sobre todo, la diferencia con la que la comunidad internacional respondió ante esa invasión y cómo está respondiendo ante los crímenes de guerra que se están cometiendo en la Franja de Gaza de una forma sistemática y sistematizada, ¿no? En donde nos llevaría justamente a hablar por eso de limpieza étnica, no solo por el número de muertes, sino sobre todo por la intencionalidad con la que se realizan las actividades militares. Y es una de las cuestiones que yo quería comentar con usted, y lo digo porque Naciones Unidas sí que ha planteado que la cuestión de genocidio o limpieza étnica no es solo una cuestión del número de muertes, sino de, podríamos decir, la intencionalidad. Y parece que lo que ha mostrado las autoridades israelíes por sus declaraciones y su materialidad de esas declaraciones en los ataques sistematizados es una intencionalidad de cometer una limpieza étnica o cometer un genocidio. Así se ha hablado, por ejemplo, el relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos. En ese sentido, me gustaría que pudiéramos mencionar esta cuestión, porque no es una cuestión menor, sino que es una cuestión muy importante. Segundo tema que me preocupa es la impunidad.
la cuestión de la impunidad y ahí entra la cuestión de la quiebra del derecho internacional. La impunidad incluso del Estado de Israel a la hora de poder cuestionar al propio secretario de Naciones Unidas, el señor Guterres, por hablar de que antes del 7 de octubre, de los ataques del 7 de octubre, había habido un contexto. Había habido 75 años de ocupación, un sistema de apartheid, y por hablar de algo que está constatado política, históricamente, y está denunciado en más de 30 resoluciones de Naciones Unidas, hay un Estado que se ve con la capacidad de poder incluso cuestionar al propio secretario de Naciones Unidas. Hay otro elemento que me parece preocupante y que quería comentarlo con usted, porque es parece intencionalidad por parte del Estado de Israel de anexionarse al conjunto de la Franja de Gaza. Y esto no es algo menor porque entraría en relación con la intencionalidad de buscar una limpieza étnica, de aterrorizar a la población para que abandonen su territorio. Eso fue justamente la Nakba. ¿Podríamos estar ante una nueva Nakba? ¿Podríamos estar ante una operación humanitaria a gran escala en el Sinaí para el desplazamiento forzoso de la población palestina? Hemos visto que el alto representante, en el debate que hemos tenido esta mañana, el alto representante Josep Borrell decía que no se iba a admitir un desplazamiento forzado por parte de la población de la Franja de Gaza. Pero mi pregunta es, ¿quién lo impide? Claro, ¿quién impide que haya un desplazamiento forzado? Porque nadie está impidiendo que se bombardeen hospitales, nadie está impidiendo que se maten periodistas, nadie está impidiendo que se mate a los propios funcionarios de Naciones Unidas. Se están violando todas las reglas habidas y por haber, se están violando. ¿Qué es lo que impide justamente que podamos asistir a una nueva vuelta de tuerca con la expulsión forzada de la población de Gaza si el régimen de al-Sisi acepta atenderlos en el Sinaí? Yo creo que eso es otro elemento. Lo digo porque las noticias que nos llegaron por parte, y con esto termino, también de organizaciones no gubernamentales a gran escala preparando una operación de ayuda humanitaria en el Sinaí, podrían ir justamente en ese sentido. Entonces, no sé realmente si ustedes saben si hay algún tipo de posibilidad en el escenario actual que eso se pueda pasar, ¿no? Gracias, presidente. Perdón. Que digo que intentar cortar un poco porque es que tiene que responder Marta y está el embajador esperando. Gracias, presidente. Yo siento no venir antes, pero estaba en el Pleno con un debate. La primera cuestión es mi solidaridad plena con el pueblo palestino, con todas las familias de todos los fallecidos, pero sobre todo también con la UNRWA, que cada día hace un trabajo ejemplar, un trabajo que apoyamos, que defendemos y, desde luego, que nos preocupa mucho, porque si no fuese por ustedes, en estos momentos hay muchas personas que en Gaza no tendrían dónde comer, dónde beber, dónde dormir. Por lo tanto, nuestro reconocimiento pleno, y por favor le pedimos que lo trasladen tanto al señor White como a Raquel en Madrid, que nos informa cada día. Y quería preguntarles, ustedes reciben donaciones de la Unión Europea como donante. ¿Cómo perciben esa respuesta por parte de la Unión Europea? ¿Es la respuesta humanitaria que puede dar la Unión Europea un facilitador en el terreno o no? Y también otra cuestión. ¿Tienen algún compromiso seguro de la Unión Europea para la continuidad en su trabajo? Y, por último, ¿qué le parece lo que está pasando en la frontera de Rafah? Porque en estos momentos están muchos convoys parados. Y, desde luego, creo que hay que buscar todas las vías diplomáticas. La Unión Europea no está haciendo su papel. Yo concuerdo con las palabras del presidente. No voy a continuar con ese tema, porque lo hemos denunciado en este Parlamento sistemáticamente, que esto es un genocidio, es un crimen de guerra, pero tenemos un
también una frontera parada. ¿Cree que los 4 días de cese al fuego pueden facilitar que entre la mayoría de la ayuda humanitaria? Y, desde luego, ya por último, ¿qué pasaría si la Corte Penal Internacional pide que la UNRWA comparezca como testigo, como debería de ser, porque es una desgracia que se haya asesinado a miembros internacionales que estaban prestando ayuda en el terreno? Es una desgracia todo lo que está pasando y nosotros estaremos aquí para defender tanto la labor de la UNRWA, a la que tuve la ocasión de visitar en varias ocasiones. Gracias. Salima va a hacer una pregunta nada más. Tiene 5 segundos, por favor, que es que nos quedamos sin tiempo. Ok, merci. Gracias. Me gustaría saber lo siguiente. Estamos a pocas horas de la tregua humanitaria. ¿Cómo vamos a hacer estos 4 días para evitar que la situación se agrave? Y decimos, bueno, hemos curado a ciertas personas y luego podemos seguir con los bombardeos. ¿Cómo evitamos esta situación? Thank you. I'll try to answer. Gracias. Intentaré responder a las preguntas, aunque pues no podré hacerlo igual de bien que mi compañero porque no estoy sobre el terreno. Aunque bueno, conozco perfectamente la Franja de Gaza porque he trabajado en ella durante 21 años. Ha habido varias preguntas sobre los suministros de alimentos en la frontera. ¿Qué podemos hacer? Para nosotros, lo más importante es que el paso de Rafah no es el único paso posible. Sabemos que este paso no tiene capacidad suficiente para absorber el número de camiones que mencionaba mi compañero Thomas. El número máximo es 100, 150. Queremos que haya una asistencia humanitaria mínima con combustibles y eso significa habilitar otros pasos. Ha habido distintas iniciativas de Chipre con un corredor. En cualquier caso, se necesita actuar a nivel técnico y de momento no se trata de una opción factible y no lo va a ser en los próximos 4 días. Diría lo siguiente. Hay que seguir apoyando el acceso humanitario, que no es solamente la entrada de camiones. Tenemos que seguir insistiendo para que se levante el asedio. No olvidemos que ha habido un asedio a Gaza y hay que insistir, hay que restaurar el agua y la electricidad, entre otros. ¿Puede volver el agua a Gaza? Pues inmediatamente no, porque la infraestructura de agua se ha visto afectada. ¿Se puede reparar en 4 días? Lo más seguro es que no. Necesitamos una pausa humanitaria más amplia, sea pausas, alto al fuego humanitario, se llame como se llame. Martin Griffith, el subsecretario general de Asuntos Humanitarios, lo llamaba un silencio de las armas, es lo que hay que hacer. Y hasta entonces nuestra labor será extremadamente ardua y yo creo que mi compañero ha explicado ya por qué. Desde el 12 de octubre hemos perdido la cuenta de lo que está pasando ya en el norte. Por supuesto que lo sabemos porque hablamos con los compañeros del norte, pero no hemos podido dar una asistencia significativa a las personas atrapadas en el norte. Es demasiado pronto para saber qué va a pasar una vez empiece la pausa humanitaria. Vamos a ir al norte, eso sí, para intentar llegar a las personas que no han tenido contacto con nosotros en las últimas semanas. Queremos entender cómo podemos ayudarles y evaluar qué más hay que hacer. Sobre este punto en concreto, antes de pasar a otras preguntas, me gustaría decir lo siguiente. Tenía un discurso más estructurado, pero bueno, voy a intentar dar respuesta a las preguntas y al mismo tiempo voy incorporando lo que quería mencionar. Les pido que no se cieguen en el número de camiones, que no se dejen cegar por el número de camiones
con materias primas y con combustibles. La seguridad es esencial en la franja de Gaza. Sin seguridad no podemos trabajar. No podemos absorber a más desplazados internos en la zona central y el sur. ¿Se puede proveer más asistencia? Sí, pero no estamos cumpliendo con las normas mínimas de cualquier tipo de asistencia humanitaria. Es que el sistema no está diseñado para absorber a tantas personas. Los almacenes no son refugios, son almacenes. Hemos tenido que hacer un cambio drástico en cómo aportamos la ayuda humanitaria. Antes proporcionamos ayuda humanitaria a 1.200.000 de personas en los centros de distribución. Eso ya no es posible. Tenemos que hacerlo directamente. Combustible, electricidad, gas para cocinar, que es algo en lo que insiste el Programa Mundial de Alimentos. Para todo ello hay que restablecer el sector privado, porque UNRWA solamente puede dar cobijo a las personas de nuestros refugios. Pero luego también hay toda una comunidad en el sur y en el centro. Y hay personas que duermen fuera, al aire libre, a la intemperie. Necesitamos el sector privado. Queremos que funcionen las operaciones humanitarias. Para ello necesitamos el sector privado y también el sector público crítico, el sistema sanitario y los servicios mínimos básicos de los municipios. Por ejemplo, la gestión del saneamiento y del alcantarillado. Esperamos que sea posible, porque si no veremos cómo se propagan las enfermedades y consecuencias muy negativas a nivel humanitario. Y hasta ahí la cuestión de los suministros alimentarios. Si no me equivoco, también había una pregunta sobre las imágenes y los vídeos. Nosotros estamos publicando mucha información en nuestra web. Les recomiendo que la consulten. Intentamos dar voz a las personas que no la tienen, los más vulnerables, incluyendo nuestro personal. Intentamos dar voz a las mujeres, a las personas que gestionan los refugios, a las personas que han perdido a seres queridos. No se pierdan estos testimonios. Estamos en una crisis de credibilidad. Sabrán que nuestra organización está bajo ataque. Manu ya lo decía. Hay una asociación muy peligrosa entre el personal de UNRWA que se considera como miembros de Hamas, según algunos. Por supuesto que rechazamos de plano estas acusaciones y tenemos pruebas fehacientes de que eso no es así. De los 13.000 trabajadores de nuestra lista, de nuestros trabajadores, esta lista la compartimos con Israel. ¿Saben quiénes son? Todos nuestros beneficiarios están controlados, igual que los suministros, los proveedores. Y no es baladí. No olvidemos lo que decía ella sobre cómo podemos proporcionar asistencia humanitaria a 1.200.000 personas. Imaginen qué significa llegar a tantas personas y lo conseguimos. Y lo que nos falta es lo que nos dice la DG NIR en su evaluación. Nos dicen que podemos proveer garantías en cuanto a la gestión financiera y también estamos cumpliendo con las normas de más alta calidad, según la Comisión. Esto es el resultado de la revisión de esta DG sobre la neutralidad y otras cuestiones. Así que hemos ofrecido nuestra opinión y mi opinión es que se defienda a las Naciones Unidas y a la UNRWA. En un momento en que tendríamos que ofrecer ayuda humanitaria, solo podemos hacer eso, pero estamos lidiando con ataques inaceptables. Así que let me say
There was a question on annexation of Gaza. Se ha preguntado algo sobre la anexión de Gaza. Pues estamos en Gaza y en ningún otro lugar. UNRWA está en Gaza. Llevamos ya 75 años. No vamos a responder a una crisis humanitaria fuera de Gaza. No estamos preparados para responder a una población diferente a la de Gaza, o sea, una población situada en lo que se llaman zonas seguras, que puedan ser o desierto o zonas agrícolas, pero zonas donde no podemos ofrecer ninguna asistencia a la población. Así que, por favor, rechacen esas opciones porque son falacias. En cuanto a las referencias al derecho internacional humanitario, yo creo que no puedo ni entrar en ello. Hemos presentado hechos de lo que está sucediendo sobre el terreno. Las instalaciones de la ONU han sido atacadas directa o indirectamente. Los ejemplos son recientes, de hace 2 o 3 días, de colegios donde han muerto miles de personas y han muerto personas que estaban en nuestros refugios. Piensen. ¿De quién hablamos? De mujeres y niños. No tenemos criterios de a quién aceptar en los refugios. El criterio es los mayores, niños, heridos. Y son esos los acogidos en los refugios, mayores, niños, mujeres, heridos, los que están muriendo en esos refugios y escuelas. Mantengan la presión, por favor. Gaza no debe ser nunca una excepción. ¿Por qué vamos a convertir Gaza en una excepción? La excepcionalidad de Gaza no debe aceptarse en materia de derecho internacional humanitario. Tenemos que mantener alta la presión. Sé que nos estamos quedando sin tiempo. Al colega que ha preguntado si pequeñas ONGs pueden ofrecer asistencia, pues sabemos que la situación es crítica. UNRWA no puede ser la única que ofrezca ayuda, pero las otras agencias humanitarias que tengan infraestructura y puedan ayudar, si pueden. Muchas gracias, Marta. Thank you. Thank you. Muchas gracias y por favor traslada a todo el personal de UNRWA y especialmente a todos los de la Franja de Gaza nuestro más cariñoso abrazo. Señor embajador, siento mucho la demora y que le deje poco tiempo, pero es que tenemos nuestras limitaciones. No sé si está conectado el embajador. Sí, pero es tímido. Ahí está. Ahlan wa sahlan. Embajador, bueno, el embajador Al-Farra es el embajador de Palestina ante la Unión Europea y además es de Han Yunis, del centro sur de la Franja de Gaza y tiene allí a su familia. Le pedimos que al menos nos traslade un saludo y 4 palabras porque la verdad es que le hemos dejado muy poco tiempo. Le pedimos disculpas, pero es que esto es así. Merci. Gracias. Señor presidente, queridos amigos, señor presidente Manu Pineda, señora Marta Lorenzo y el señor Thomas White. Señorías, queridos invitados, gracias por darme la palabra y darme la ocasión de intervenir hoy. Estamos en medio de la muerte y de cómo se está destruyendo a una escala inimaginable. A nadie queda al abrigo de esta agresión, ni los niños, ni las mujeres, ni las personas de edad, ni los enfermos.
La destrucción es general. Plantas de agua potable, saneamiento, panaderías, de todo. Esto es una macabra agresión encarnizada e insostenible. Hemos pedido un alto el fuego en la Asamblea General de la ONU. El Consejo de Seguridad ha pedido que se establezcan pasarelas humanitarias para cesar la guerra contra el pueblo palestino que ocupa Gaza. Las acciones de Israel en la Franja de Gaza son un atentado flagrante. Hay que evitar que los perpetradores se sientan alentados a continuar esos actos que pueden calificarse como de crímenes de guerra contra la humanidad. El corte de electricidad total y el corte de las comunicaciones en Gaza impiden poder evaluar la situación incluso, pero el número de víctimas es altísimo. 14.000 muertos palestinos, de ellos cientos y miles de niños y de mujeres. La conexión es de una calidad tan deficiente que la intérprete no puede apuntar las cifras, lo sentimos. No sabemos cuántos muertos hay sepultados bajo los escombros. No sabemos cuántos han visto un desplazamiento forzado. Y están ahora en situación o en condiciones inhumanas. En Cisjordania, más de 1.200 palestinos han sido asesinados y más de 3.000 heridos en los campos de refugiados de Cisjordania. En los últimos ataques en los campos de refugiados. Aquí no podemos hablar de legítima defensa, sino de una masacre de civiles. Impera la destrucción y se trata de la destrucción de una sociedad entera y de una violación de los derechos humanos. Gaza ha sido transformada en un cementerio infantil. Son gente como el propio secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general de la OMS los que advierten con este colosal número de muertos y de destrucción. Gaza resulta una catástrofe sin parangón. Esto requiere acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En Gaza, lo sentimos, la intérprete no consigue entender al orador correctamente como para poder interpretarle. Lo sentimos. La agresión debe parar. En 2 días, 3 escuelas, Al-Falah, una de ellas, la de Al-Fajua también y otra, han sido blanco de los ataques israelíes. Y otras instalaciones varias veces en 2 días. Hablamos de centenas de familias palestinas obligadas a huir, no solo de sus hogares,
sino que los supervivientes sufren el terror. Hablamos de 69 instalaciones de las Naciones Unidas atacadas. 108 miembros del personal o plantilla de las Naciones Unidas han caído. Este año la política internacional aplica dos raseros diferentes. Algunas regiones europeas no consiguen calificar como genocidio o crimen de guerra lo que está sucediendo en Palestina. Hablamos de crisis humanitaria para la cuestión palestina. Pero esa calificación de crisis humanitaria no corresponde con la realidad. La terminología envía un mensaje distorsionado a los palestinos, el de que tienen menos valor, que su vida no vale tanto como los otros niños en el mundo. A pesar o debido a la complicidad de algunas regiones de Occidente, sabemos que hay hombres y mujeres como ustedes, libres, que reconocen la legitimidad de la causa palestina y que se niegan a callarse ante esta injusticia. Todos ellos expresan la solidaridad frente al pueblo palestino y denuncian la política de diferente rasero. Ellos son ahora nuestra voz y dicen alto y fuerte que lo que hace Israel no es legítima defensa. Israel es el agresor. Tiene un pasado colonial que viola los derechos del pueblo palestino. Una vez más, el pueblo y el gobierno palestino piden un alto el fuego inmediato y exigen la protección de la población civil palestina y que esta política de ayuda humanitaria se reanude para asistir a niños, mujeres y hombres, para protegerles del hambre, de la sed y permitirles el acceso a servicios básicos. Le pedimos a la Unión Europea, en nombre de sus valores fundadores, que tome las medidas para poner fin a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como los que comete Israel contra el pueblo palestino en Gaza. En este contexto, que nos quedamos sin tiempo. Je termine. Contrairement aux conventions de... El contrario de todo lo que dice el Tratado de Ginebra, lo que pide la Corte Penal Internacional de cumplir con sus obligaciones y hacer investigaciones independientes. Los culpables deben rendir cuentas de todos los crímenes cometidos. Las sanciones previstas del derecho internacional deben imponerse para obligar a Israel a poner fin a esta guerra cruel, poner fin a la ocupación colonial e ilegal y a poner fin al régimen de apartheid que se aplica al pueblo palestino. Con esto termino. En nombre de todos los principios universales de los seres humanos, hago un llamamiento a todos los palestinos para que actúen, para poner
fin a estas atrocidades, para que la comunidad internacional respete sus compromisos morales y legales de cara a esta comunidad. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Bueno, no sé si quería responder tú una cosita más, pero medio minuto nada más, porque es que ya estamos abusando. 5 minutos nos regalan los compañeros. Thank you to the interpreters for giving us these 5 minutes, but I just felt... Gracias a las intérpretes por darnos 5 minutos, pero me parecía que había algún cabo suelto y me gustaría poder ir solucionándolo. Se preguntaba que por qué somos un objetivo. Eso es importante porque proporcionamos información en cuanto a las coordenadas de dónde están nuestras instalaciones a Israel. Todos nuestros movimientos están libres de conflicto, pero sigue habiendo incidentes. Y yo creo que esto es bastante significativo en sí, porque ¿saben dónde están nuestras escuelas? Es verdad y que hay algunas acusaciones de abusos de esta información, pero nuestras instalaciones a veces los utilizan los propios israelíes. Y a veces es que tienen hasta incluso un francotirador en un par de nuestras escuelas. Es importante destacar esta cuestión. Todas nuestras instalaciones están libres de conflicto. Luego había una pregunta sobre la ayuda de la Unión Europea. Han aprobado hoy el presupuesto de 2024. Quisiera darle las gracias, aprovechando la ocasión, porque esto es lo que nos va a proporcionar financiación básica adicional a la UNRWA. A día de hoy no sabemos si vamos a poder pagar a los salarios de diciembre para nuestro personal. Y esto va más allá de Gaza. También Líbano, Siria, Jordania y Cisjordania. Esto es fundamental. Sigan insistiendo. No podemos cumplir si nuestras operaciones no salen adelante. Quizá antes éramos indispensables, pero ahora se reconoce que realmente lo somos. Nadie más puede cerrar esta brecha. Recibimos financiación también de ECOR. Se ha anunciado que se va a cuadriplicar la ayuda que nos proporcionan. Sabemos que ECO es un socio muy potente. La Unión Europea es uno de los socios más fiables que hemos tenido en la UNRWA en las últimas décadas, al margen de otros debates. Esto hay que reconocerlo. Gracias. Gracias no solamente a la Unión Europea, sino también a sus Estados miembros. Les pido que sigan insistiendo. Insistamos sobre estas acusaciones. Ha quedado muy claro que podemos proporcionar garantías y no dejen de defender a la UNRWA y también a la ONU frente a otros ataques. Muchísimas gracias por escucharnos con atención y por darnos la oportunidad de participar, sentarnos a la mesa. Pues muchas gracias a ti, Marta, muchas gracias al embajador, gracias también al señor White, aunque se ha caído la conexión, y a todos vosotros. Ya se os comunicará, el secretariado os comunicará la fecha de la próxima reunión. Muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias sobre todo a los compañeros y compañeras de intérpretes que han sido muy generosos, y os pedimos disculpas también por las dificultades que ha habido con la... Venga, muchas gracias.